Cuando nos caemos siempre, cuando alguien se acerca te dice, ¿estás bien? Y después, como si uno realmente supiera el 100% de las veces, te preguntan, ¿por qué te caíste? ¿No? Y en realidad a veces ni siquiera sabemos por qué nos caímos, ¿no? Pero es esta parte como de descubrir el misterio a veces de cuestiones que son plenamente un accidente. Y algunas personas pueden contestar, es que estaba mojado el piso, ¿no? Como más de cuestiones ambientales, es que era el piso, o estaba irregular, si es que se cae uno en la calle, irregular el pavimento, o ya más cuestiones como físicas, no me respondió mi pierna, o me empezó a doler mi rodilla, o me dio una sensación como de toque eléctrico, mi espalda, este, o pueden ser incluso más aspectos como centrales. Me estaba sintiendo raro, me mareé, o cuestiones que son como estímulos externos, ¿no? Me entró una llamada, automáticamente saqué el celular, ya no pude ponerle atención a cómo estaban los peldaños y me caí, o iba distraído tal cual, a lo mejor nada más con este pensamiento de estas historias alternas que a veces llevamos en la cabeza o rumiando a lo mejor algún asunto, alguna emoción o cuestiones inesperadas, ¿no? Como ocurre mucho en la Ciudad de México, que suena la alerta sísmica, uno no se lo esperaba y entonces automáticamente quiere colocarse en una zona segura y al tener que responder a tantos estímulos al mismo tiempo, pues pueden ocurrir este tipo de caídas. A veces también puede ser un externo, que pase alguien corriendo, nos empuje y esa es la causa por la que nos caigamos, o que nos haya jalado nuestra mascota, que se haya atorado el zapato, que no vi tal cual el escalón cuando no tiene, a lo mejor se está adaptando a las características de los anteojos que les estén dando, multifocales o bifocales, o el simple hecho del inicio de empezar a utilizar lentes cuando queda mal el aumento, si tienes miopía también se ve como de bajada, ¿no? Y es difícil luego adaptarse. O les digo estas partes como pues más físicas, ¿no? Estaba mal el antiderrapante de las escaleras o ni supe, ¿no? Ni supe cuando me di cuenta ya la verdad es que yo ya estaba en el suelo, ¿no? Que es como también contestan muchos. Y parte de cómo se evalúa el riesgo de caídas de una persona es preguntando si se ha caído en el último año, ¿no? Y por eso se deja esto en reflexión. O sea, ¿quién de ustedes se ha caído en este último año? Y lo segundo que se pregunta es si esa caída tuvo alguna repercusión en la persona. O sea, si nada más fue algo que se quedó como una anécdota, que a veces hasta te puedes reír de la misma, porque más bien quedó solamente en la pena, todo el mundo me tuvo que parar, hasta fue otra persona, salió todo volando, ¿no? Ya el tener que acudir a algún hospital, tener manejo de dolor, a veces hasta tener que recibir una intervención quirúrgica por haber tenido una fractura o por tener un hematoma cerebral a nivel por la formación de ese coágulo, ¿no? Entonces, eh, algo importante, si es que alguien todavía no se ha caído, ¿no? Porque algo que dicen es, si ya te caíste en los últimos 12 meses, corres el riesgo de volverte a caer, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de personas adultas mayores. O sea, si ya presentaste una caída en los últimos 12 meses, es muy probable que en el futuro te vuelvas a caer si no recibes como un proceso de rehabilitación. Y si no has presentado ninguna caída, bueno, preguntarse si tienen problemas de movilidad o problemas para caminar. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para caídas? Como bien decíamos ahorita de todas estas anécdotas de cómo puede contestar alguien, pueden existir factores físicos y sensitivos. Como físicos puede ser que una persona se le esté deteriorando su calidad muscular o se esté perdiendo su fuerza muscular. Eh, o en una fase inicial, incluso nada más la cantidad de masa muscular que tiene, que tenga osteoporosis y esto condicione una postura ya más desgarbada con el centro de gravedad desplazado hacia adelante o que a lo mejor esté con alguna alteración musculoesquelética como las rodillas encontradas o que al caminar meta los pies y eso pueda predisponer a que presente cierto riesgo de caídas.
Otros aspectos más bien sensitivos, pues de afectación en la vista, ¿no? Y no tener una atención adecuada. Obviamente, en la medida que vamos envejeciendo, se va deteriorando nuestra calidad de la vista y también se va deteriorando nuestra calidad auditiva. Y existen ciertos factores también ambientales, lo que les decía, que ese día haya llovido, que el piso esté irregular, que pues cualquier cuestión que ustedes puedan imaginar que está como dentro de nuestro ambiente, ¿no? A lo mejor el estar en la arena, que es difícil de caminar en ella, o en un pasto que esté muy alto, ¿no? O superficies como las calles empedradas, ¿no? Que donde también es más complicado poder caminar de manera fácil, ¿no? También existen factores psicológicos. Dentro de los factores psicológicos está vivir con depresión, vivir con ansiedad y el mismo hecho de tener miedo de caerse es un factor de riesgo para caerse. Otros de los factores son factores médicos. Una persona que vive con diabetes, por ejemplo, y que ya tiene mucho tiempo de evolución, por ejemplo, más de 10 años de estar viviendo con diabetes y que tuviera em, ya datos de neuropatía diabética, esto genera que pierda sensibilidad pues en sus plantas de los pies y que al no tener esta sensibilidad, pues no pueda percibir bien como los terrenos irregulares y que su cuerpo se adapte frente al mismo. El hecho de tener a lo mejor una lumbalgia con un dolor tipo ciática hacia alguna de las piernas y que esa pierna esté hormigueando, pues también al momento de que la persona dé su paso, pues no va a poder sentirse como con la misma seguridad para hacerlo. También existen como factores cognitivos, o sea, hay una clara relación entre el deterioro cognitivo por ejemplo, en alguien que ya tenga diagnóstico de demencia o que tengan diagnóstico de Alzheimer y el incremento en el riesgo de caídas. Hay algo a lo que le llaman el círculo vicioso de las caídas. Y ese círculo vicioso de las caídas, dicen, bueno, es que ¿qué pasa primero y por qué de repente se va perpetuando que alguien nos pueda decir, no es que ya no nada más es una vez la que me caí, ¿no? Sino que me estoy cae y cae y cae y cae a cada rato. Y es que cuando se presenta una caída, normalmente la persona ya tiene esta parte o esta afección como psicológica, ¿no? Empieza a tener miedo de caerse. Y ese miedo de caerse ocasiona que se mueva cada vez menos, ¿no? O sea, no, yo ya no quiero salir a la calle solo porque si me caigo y si yo voy solo y quién va a ver por mí, ¿no? Y entonces se va generando ahí un círculo vicioso. El tener, por ejemplo, esa disminución en la actividad física de no, pues ya no voy a subir escaleras si es que estoy solo o ya no voy a bajar escaleras si es que estoy solo va a ocasionar deterioro en el sistema musculoesquelético, pues por falta de uso para hacer ya ciertas actividades, lo que a su vez ocasiona inestabilidad para la marcha o inestabilidad para la caminata, que asimismo incrementa el riesgo de caídas y la persona puede volverse a caer, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenir las caídas? En realidad lo que vamos a ver ahorita es muchísimo más recargado hacia la parte de ejercicio o hacia la parte de movimiento. Entonces, una de las respuestas es, ¿cómo prevenir caídas? Bueno, pues con ejercicio. ¿Por qué? Porque la mayoría de las estrategias que se piden o que se evalúan en alguien frente a ese riesgo de caídas se pueden atender con la parte del ejercicio. Una muy importante es la postura, ¿no? Una de las situaciones que ocurre si alguien, por ejemplo, empieza a tener diagnóstico de osteoporosis y no es tratada, pues va teniendo estos cambios posturales importantes. Y bueno, por simple deducción, si nosotros deberíamos de estar erguidos y nuestro tronco se empieza a ir hacia adelante, pues hacia donde nos caeríamos porque está desplazado nuestro centro de gravedad, pues hacia adelante. Y esto se puede atender con la parte del ejercicio. Sin embargo, bueno, no todas las alteraciones de la postura son derivadas a vivir con osteoporosis, sino que puede ser
la deshidratación de los discos vertebrales por tener un proceso de envejecimiento o por simple mala postura de concentrarme en la computadora, lanzar el cuello hacia adelante, el uso del celular, ¿no? Vivir con sobrepeso y con obesidad, que también tiene afectación en la postura. Entonces, son diferentes cuestiones o por el simple hecho de la debilidad muscular por no tener una fase de acondicionamiento físico. Y em, digamos, esta característica se puede entrenar a través del ejercicio, mejorar la postura. Otra cuestión bien importante para prevenir el riesgo de caídas es la fuerza muscular. Entonces, ya hemos platicado en otras ocasiones que si bien es importante cuánto músculo tengo, lo más importante es que ese músculo que yo tengo sirva para lo que yo quiero. Entonces, hablando específicamente de la fuerza muscular, ¿por qué la necesitamos para caminar? Pues porque las diferentes fases en las que nosotros caminamos, hay un encendido y apagado de diferentes grupos musculares. Por ejemplo, cuando nuestro talón choca al frente, ¿no? En esta fase de choque de talón, tenemos la activación de nuestro glúteo mayor, los isquiotibiales, el cuádriceps y el tibial anterior. Después, cuando viene esta fase de apoyo sobre lo plano, sigue activo el glúteo mayor, sigue activo el cuádriceps y el tibial anterior. Y en esa fase empieza a activarse los gemelos, ¿no? Entonces, toda la cadena de los gemelos junto con el sóleo. Entonces, esos músculos, ¿para qué? Para prepararse y dar la propulsión y poder hacer la fase de balanceo del siguiente pie. Para poder hacer la flexión de nuestra cadera se necesita también la activación de un músculo bien importante que se llama iliosoas, que se agarra desde las vértebras y por la parte interna de nuestra cadera. Entonces, todo el tiempo cuando nosotros caminamos, necesitamos tener una adecuada fuerza muscular. Si nosotros no ejercitamos esos músculos, es obvio que al momento de que tengamos esta actividad de la vida cotidiana que nos permite el traslado, nosotros nos sintamos como inestables y con las piernas como si no nos respondieran. Entonces es bien importante hacer a través del ejercicio una mejora de la fuerza muscular y aquí lo estoy enfocando específicamente en los músculos que están implicados en la marcha. Sin embargo, pues también esa fuerza muscular me podría servir para mejorar la postura de mi cuerpo para que yo pueda también evitar el riesgo de caídas, quitando esa posición a lo mejor hacia adelante que tengo y que eso aumente el riesgo de que yo me vaya a caer hacia enfrente. ¿Qué otra cosa se pide mucho o que está muy relacionada con el riesgo de caídas? El deterioro en la forma como caminan las personas. Entonces, si alguien empiezan a notar que ya para caminar ya no bracea, sino que sus brazos están como pegados hacia los costados, que los pies se están arrastrando, que el ancho a lo mejor de la pisada está más aumentado para justo tratar de guardar el balance, que los pies se arrastran en lugar de levantarse, pues también eso puede predisponer al riesgo de caídas. Entonces, si yo también trabajo la forma como camino, pero no es como así tan sencillo, ¿no? O sea, no es, bueno, no quiero caerme, tengo que mejorar la marcha, entonces me salgo a caminar. ¿Por qué? Porque son diferentes elementos que influyen en la forma como camina una persona. Entonces, una de las cosas de la marcha es que está la parte de la voluntad, que es lo que me lleva para empezar a caminar. Entonces, esa parte de la voluntad depende del adecuado encendido del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Y de ahí, para que yo pueda activar los músculos, tengo que tener una adecuada respuesta. Ay, perdón. Y de ahí también tengo que tener un adecuado encendido o tener esa adecuada retroalimentación a través de mi órgano de la vista, a través de mi parte auditiva, mi parte vestibular y de mi control neuromuscular.
Otra cuestión importante para poder caminar adecuadamente es que mis extremidades y mis articulaciones se encuentren completamente normales en su rango, que ahorita ya lo vamos a ver más adelante, y amplitud completa. Entonces, todo esto va a permitir que yo pueda caminar. Y a su vez, si se fijan, lo vimos ahorita en la parte de la fuerza, hay una fase de la marcha en la que estamos parados solamente en un solo pie. Entonces, eso requiere también de balance. Y todo esto se va sincronizando como de manera de retroalimentación, o sea, va y viene para poder hacer este tipo de movimiento. Entonces, les repito, una de las características que también se evalúa mucho en alguien es, a ver, vamos a ver cómo está caminando. Híjole, ya tiene riesgo de caídas. ¿Por qué? Porque está arrastrando sus pies, porque ya no está braceando, porque incluso hay un determinante de cuando empieza uno a disminuir la velocidad a la que camina, tiene aumentado el riesgo de caídas, ¿no? De ahí tan importante evaluar la forma como caminan las personas. Otro aspecto fundamental y que se puede también entrenar a través del ejercicio es la flexibilidad. Aquí también solamente estoy planteando la flexibilidad en cuanto al arco de movimiento del tobillo de las personas, pero también, ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo pueden influir muchas cosas. Entonces, algo tan sencillo como cuando mi tobillo no tiene un movimiento completo, si no tiene un movimiento completo y yo camino arrastrando el pie, pues cualquier cuestión, alfombra, o cosa que me encuentre, pues me voy a tropezar por no poder levantar la punta del pie. Entonces, esto también tiene que ver con dos cosas. Por un lado, decíamos, con fuerza muscular de nuestro músculo tibial anterior, que es el encargado de levantar la punta del pie, pero también con tener un adecuado rango de movimiento, o sea, la pantorrilla, con sus gemelos, con su sóleo, en un rango de movimiento completo que deje que el pie se mueva, ¿no? Entonces es flexibilidad combinada con la fuerza. Y hay otros músculos también bien importantes que tienen que tener su rango completo, como son los flexores de los dedos, ¿no? Entonces, arrastrar la toalla, enroscarla, ¿no? Agarrar algo y pasarlo hacia otro lado, levantar la toalla como con los dedos, eso también se relaciona con una disminución en el riesgo de caídas de las personas. Les digo, y se va poniendo complejo, o sea, no es solo la flexibilidad o el rango de movimiento de ese tobillo, sino también cómo se encuentra el rango de movimiento de esa cadera. Y ahorita solo estamos pensando en caminar, ¿eh? Imagínense, esto se puede evaluar también en actividades de traslado. O sea, hay gente que se ha caído cuando se está parando, por ejemplo, de la silla o cuando se está sentando en la silla. Y eso también tiene que ver con el rango de movimiento o el arco de movilidad que tenga esa articulación, pero también combinado con la fuerza y con el balance o estabilidad que tenga esa persona. Entonces, para caminar, influye mucho la parte de la fuerza de el rango de movimiento en la cadera, el rango de movimiento en la rodilla y el rango de movimiento en el tobillo para poder hacer todas estas fases que estábamos viendo anteriormente. Y algo que la verdad es apasionante es el control neuromuscular. Entonces, el control neuromuscular también se puede mejorar a través del entrenamiento físico. ¿Y qué es el control neuromuscular? Lo que siempre les compartimos durante las sesiones de ejercicio. Esta sería una neurona motora que llega a un músculo. Entonces, antes de que ocurra una contracción muscular, siempre viene una señal eléctrica primero. Entonces, esta comunicación entre la electricidad y el músculo que va a realizar la contracción, aquí es donde están haciendo el acercamiento. Y así es como se ve la terminal nerviosa. Este sería el proceso de envejecimiento y este sería el proceso ya realizando ejercicio. Entonces, por ejemplo, vean cómo cuando nosotros vamos envejeciendo,
Es como si hubiera una especie de mala comunicación, como si se separara. Tal cual hasta le dicen como si estuviera denervado, ¿no? Como si no tuviera una adecuada comunicación. Cuando yo hago ejercicio, se va mejorando esa comunicación. Entonces, simplemente, a lo mejor no entendemos de esta parte como química, pero lo tenemos que ver como con este aspecto de acercamiento. Simplemente vean cómo aquí está completamente alejada la terminal nerviosa de la fibra muscular, pues cómo le va a dar una orden, cómo le va a dar esa señal de comando de contracción. A diferencia, cuando yo estoy realizando ejercicio, esa comunicación se encuentra estrecha, se encuentra cercana y se encuentra como correcta para poder recibir cualquier tipo de señalización. Ahora, cuando nosotros decimos control neuromuscular, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la postura estática, o sea, todo el tiempo mi cuerpo le está avisando al sistema nervioso cómo estoy situado en el espacio, a mi postura, a mi propiocepción, que es que cuando yo cierro los ojos, sepa dónde está mi brazo derecho, dónde está mi brazo izquierdo y que mis músculos tienen unos sensores que perciben como señales de acortamiento, de alargamiento o de presión en la que sienten qué tanto se están estirando o aplastando y mandan una señalización a otros músculos para que se activen y entonces puedan tener esta retroalimentación de protección. Entonces, la parte del control neuromuscular es tan compleja como poder coordinar la parte de la agilidad, la coordinación, la propiocepción, el balance o equilibrio y también mejora las habilidades de la marcha. Entonces, esto es bien importante porque es completamente entrenable y es lo primero que mejora cuando empezamos a hacer ejercicio, ¿no? Esa comunicación entre nuestro sistema nervioso y nuestro músculo. Ahora, la velocidad de la marcha disminuye cuando nosotros combinamos actividades. Y esto sería como lo ideal, ¿no? Que nos dijeran, ah, bueno, tienes la oportunidad de hacer una caminata con conciencia plena y hasta te sirve como de meditación y todo, que lo puedas hacer en el pasto, en las hojas, en la arena, tenerlo el contacto a través de tus pies. Sin embargo, la realidad es que a lo mejor esto lo haríamos con fines de meditación, pero em, si yo quiero realmente que las actividades se parezcan a la vida cotidiana, o sea, al hecho de a lo que me enfrento todos los días para poder hacer mis actividades diarias, en realidad lo que se tienen que entrenar a través del ejercicio son actividades duales. Porque si bien es cierto que hasta nuestra velocidad de la marcha disminuye cuando nos piden hacer dos cosas al mismo tiempo, entonces por eso cobra mucha relación que cuando le preguntas a alguien, bueno, ¿por qué te caíste? No, pues es que sonó la alerta sísmica. Entonces es poner atención a un sonido y que yo sitúe mi cuerpo en un espacio diferente de manera rápida, ágil y sin ponerme en riesgo. O sea, son muchos comandos al mismo tiempo. ¿Por qué te caíste? Es que sonó el teléfono y tuve que contestar de manera rápida, ¿no? Entonces, si la persona iba fijándose en cómo bajar las escaleras y a su vez tuvo que contestar rápidamente, pues eso puede predisponerle al riesgo de caídas. O el hecho de estar pensando en otra cosa también puede predisponerle a ese. Entonces, ¿cuáles son las actividades que de repente ustedes se entrenan de manera dual? El hecho de estar haciendo algún gesto motriz y aparte estar lanzando a lo mejor alguna pelota o lanzarla con una mano y cacharla con la otra, o hacer un gesto motriz, por ejemplo, de un cruce de piernas con la pelota dirigiéndola hacia otro lado, pero también se pueden hacer combinaciones de actividades duales, no solamente motor con motor, o sea,
una actividad motriz con otra actividad motriz, como sería caminar y lanzar la pelota, sino que también se pueden hacer actividades motrices combinadas con actividades cognitivas. Entonces alguien puede estar diciendo así como estos que están escritos con el nombre de un color, pero con un color diferente, y tratar de estar como repitiéndolo mientras aparte están caminando o realizando otro gesto motriz. Y otra de las cuestiones que se asocia mucho al riesgo de caídas es la disminución en el desempeño cognitivo. Es decir, se caen más aquellas personas que ya tienen diagnóstico de demencia, que ya tienen diagnóstico de Alzheimer, o aquellas personas que tienen alguna alteración como neurológica, como que en este momento estén viviendo con enfermedad de Parkinson, o con esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, también el hecho de realizar ejercicio mantiene nuestra función cognitiva, ¿no? Entonces, sabemos que en este caso el ejemplo es de ejercicio de fuerza, que cuando realizamos ejercicio de fuerza se produce una cosa que se llama el factor neurotrófico derivado del cerebro y eso mantiene la salud de nuestro cerebro, principalmente en las áreas que están susceptibles de degeneración, como sería el hipocampo y la corteza prefrontal. Entonces, eso permite que la persona pueda mantener sus funciones ejecutivas, su memoria y vean cómo se disminuye el riesgo de caídas. Entonces, además de hacer ejercicio, hay que disminuir las conductas sedentarias. Recuerden que no es lo mismo. Una cosa es hacer ejercicio y la otra cosa bien diferente es cuánto tiempo estando yo despierto paso sentado, semiacostado, recostado o en hamaca o de pie, pero sin moverme. O sea, esas actividades que generan muy poco gasto de energía. Entonces ya se está demostrando que esa conducta sedentaria también incrementa el riesgo de caídas. Y fíjense por qué. O sea, es solito por su cuenta, conducta sedentaria incrementa el riesgo de caídas. Pero también puede ser un factor que influye en otras cosas, ¿no? Que ya vimos impactan en el riesgo de caídas. Entonces, las conductas sedentarias por sí solas producen pérdida de masa muscular. Si alguien pierde su masa muscular, pierde fuerza muscular y eso la predispone a las caídas. También el sedentarismo genera pérdida de hueso. La pérdida de hueso inicia como osteopenia y después se convierte en osteoporosis. La osteoporosis ya vimos cómo puede llegar a afectarnos la postura de las personas y eso predispone al riesgo de caídas. Y si alguien se cae y vive con osteoporosis, la potencialidad de fractura es muy alta. La otra situación importante de las conductas sedentarias es que generan pérdida de cartílago. Entonces, alguien que tenga ya diagnóstico de osteoartritis y dice, no, pues mejor me quedo aquí sentada porque no quiero que se me vayan a deteriorar más mis articulaciones, porque si no, después no me voy a poder mover, pues el error de quedarse completamente postrado es que justo el cartílago pareciera como si se autocarcomiera o se autodegenerara y esto acelera ese proceso de pérdida de cartílago de la persona. Entonces, porque dirán, bueno, ¿y eso qué? Una persona que tiene dolor, obviamente, si viene bajando las escaleras y siente el pinchazo en la rodilla, pues ese puede ser causa de una caída. Y algo que veíamos ahorita de la parte del control neuromuscular. El propio sedentarismo genera pérdida de la unión neuromuscular. Entonces, no solamente es el acto de envejecer. O sea, una persona que es sedentaria versus alguien que realiza ejercicio no tiene la misma comunicación en este espacio entre el sistema nervioso y el músculo. Y vean, este es el área de las mitocondrias, que es donde se realiza la respiración celular. Las características que tienen estas mitocondrias versus unas características de unas mitocondrias completamente sanas en la parte muscular y completamente sanas en la parte nerviosa, que por tanto pues van a tener una retroalimentación, una información adecuada para llevarle a nuestro cuerpo. Entonces, ¿en qué se traduce
esa pérdida de la unión neuromuscular por el sedentarismo, en lo que veíamos hace un rato, en pérdida de balance, pérdida de propiocepción, pérdida de coordinación y pérdida de agilidad, que todas a su vez me van a llevar a a un incremento en el riesgo de caídas. Entonces, esta sería la última diapositiva. ¿Cuál sería la respuesta para poder desde este lado prevenir el riesgo de caídas? Pues un ejercicio multicomponente y romper las conductas sedentarias. Un ejercicio multicomponente, ¿a qué se refiere? Un ejercicio que lleve la parte aeróbica para que yo pueda tener eh, pues una adecuada capacidad cardiovascular para que pueda desplazarme, pero también que mis tejidos se encuentren completamente oxigenados por esa buena comunicación entre mi latido cardíaco y llevar ese oxígeno hacia cada una de las células que están realizando trabajo. También debo de tener buena fuerza muscular, buena control neuromuscular, que el neuromuscular ya se los he platicado. Neuromuscular o neuromotor no es solito, ¿no? Es agilidad, coordinación, propiocepción, balance y marcha. Y el último tipo de ejercicio sería la flexibilidad. ¿Para qué quiero la flexibilidad? Pues para tener en amplitud completa todas mis articulaciones. Entonces, tengo que estar fuerte, sí, fuerte, junto con neuromotor, me proporciona estabilidad. Pero no puedo nada más estar estable, tengo que poderme mover y para poderme mover tengo que estar flexible. Y para que tenga la energía suficiente para poderme mover, tengo que tener buena capacidad cardiorrespiratoria. ¿Es suficiente con el ejercicio que haga a lo mejor 1 hora durante mi día? No, porque esa hora de ejercicio no alcanza a competir a lo mejor contra 15 o 14 que yo pase en ciertas conductas completamente sedentarias. Entonces, tengo que romper también las conductas sedentarias para poder de esta manera generar el escudo protector y disminuir el riesgo de caídas. Les voy a dejar de compartir, me dejo de grabar y estoy abierta para sus preguntas.